Bien, continuamos entonces, queridos alumnos, con nuestra presentación. Voy a iniciar con un primer momento, arrancando o partiendo desde San Juan de Dios, que ya ustedes saben que nació allá a finales del siglo XVI. Así que San Juan de Dios es como la raíz de lo que es la orden hospitalaria de San Juan de Dios y el colegio y todos los hospitales y clínicas que tenemos en el mundo. San Juan de Dios, cuando murió en 1550, dejó ya la semilla de la hospitalidad sembrada y siguió progresando y ampliando sus servicios a los enfermos en clínicas y hospitales. Damos un salto grandísimo. En 1550, el 8 de marzo, muere San Juan de Dios. Y en 1596, los hermanos dan el salto desde España a Cartagena, Colombia. Es la primera presencia de la orden. Aquí en Cartagena empezó la misión de los hermanos y poco a poco fueron ampliando su perspectiva hospitalaria y abrieron en esa primera época, que empezó en 1596, fundaron 17 hospitales aquí en Colombia. Les recuerdo, aquí en Bogotá, Tunja, en Villa de Leyva, Cartagena, Monpós, en Barranquilla, Santa Marta, en Honda, Tolima, por el lado de allá del occidente, en Cali, hacia el norte en Medellín y en otras ciudades. Así que cuando los hermanos, por fuerza mayor, fueron expulsados de Colombia hacia 1835 y 1850, pues dejaron acá pues esos 17 hospitales. Los hermanos españoles tuvieron que regresar a España, los hermanos colombianos se quedaron en los hospitales y trabajaron hasta que se fueron muriendo unos, otros pues no les permitieron continuar en los hospitales, que el gobierno asumió la responsabilidad de los mismos. Pasaron cerca de 80 años y los hermanos entonces regresaron para una segunda presencia en 1920, el 20 de diciembre de 1920 es la segunda presencia de la orden hospitalaria en Colombia, llamados de nuevo por el gobierno a través de la beneficencia de Cundinamarca. En 1920, entonces, los hermanos se hicieron cargo de un hospital psiquiátrico para enfermitos mentales que funcionaba, que tenía la beneficencia aquí en la Caracas con calle Quinta. Ahí los hermanos llegaron y encontraron ese centro ya antiguo, en malas condiciones, y ahí trabajaron 17 años, mejorando lo que era mejorable, hasta que propusieron a la beneficencia de Cundinamarca construir otro hospital que era necesario para brindar a los enfermos una atención adecuada, digna de la persona humana. Los hermanos se empeñaron, siguieron trabajando ahí durante 17 años. Y cuando ya estuvo construido otro hospital nuevo que se construyó en Cibaté, aquí en la sabana de Bogotá, hacia el sur, entonces allá trasladaron los cerca de 1000 pacientes, 1000 enfermos que había aquí en la Quinta con Caracas. Y allí empezó una nueva vida. Los hermanos estuvieron allí presentes hasta
1966, cuando por diversas circunstancias, falta de recursos, hubo que, la orden tuvo que retirarse de allí en ese año. Allí es un hospital donde yo hice el noviciado, trabajé con los enfermos, es la mejor experiencia que yo he realizado en mis 58 años de vida hospitalaria que llevo en la orden. También es importante anotar que la orden continuó en 1929, todavía estaban los hermanos aquí en la Quinta con Caracas. En 1929 se fundó la Clínica San Rafael, pero no como este edificio antiguo donde estamos ahora, aquí donde tenemos la capilla que ustedes conocen, sino una casita que los hermanos compraron en el barrio San Cristóbal, aquí arriba. Allá estuvieron un corto tiempo, recibieron 15 niños enfermos de poliomielitis, pie chapín, labio leporino y otras patologías, otras enfermedades que los hermanos empezaron a curar ahí con los médicos que necesitaban. Y terminado ese periodo allá en San Cristóbal, se preparó aquí donde está el colegio, donde está el patio, el polideportivo. Ahí estuvo la casa ya mejorada, ampliada para otros enfermos que necesitaban, porque cada día los enfermos se iban presentando a medida que iban teniendo conocimiento de la existencia de la Clínica San Rafael. Y ahí se trabajó unos años hasta que se construyó este edificio antiguo donde nos encontramos. Está la curia provincial, el museo, está la capilla, está el banco de sangre, está la unidad unidad renal para los enfermos que tienen afectado su riñón, etcétera. Y la capilla, en esta terraza, pues debajo de la terraza hay unos espacios y ahí eran los salones de clase. Ahí empezó la escolanía. Sobre esto volveremos en otro momento. Bien, aquí después de fundar Clínica San Rafael en 1929, en 1932, los hermanos, con otros hermanos que vinieron de España, se abrió el Hospital San Rafael de Pasto, también para enfermos mentales. En 1932 se inauguró ese centro hospitalario. En 1935, la orden, los hermanos de San Juan de Dios, fundaron la Clínica San Juan de Dios en Chía, Cundinamarca, aquí está cerca a 25 kilómetros de Bogotá. Y allí también para enfermos mentales. 1935, Chía. En 1953 se fundó la Clínica San Juan de Dios de Manizales. Manizales, allí era para unos 100 pacientes inicialmente, hoy ya son muchos más. Los hermanos han estado trabajando y es una clínica que ha progresado, ha mejorado mucho y seguimos trabajando porque siempre se tiende a mejorar, que las cosas estén en mejores condiciones para poder prestar un mejor servicio. En 1956 se fundó la clínica de Nuestra Señora de la Paz aquí en Bogotá, también para enfermos mentales. La Clínica de la Paz, que también era para unos 150 pacientes, solo hombres. Después, en 1972, se construyó otra ala de la obra que estaba pendiente y allí se hospitalizaron y se siguen hospitalizando un grupo de señoras, señoritas, muchachas y ya señoras adultas que tienen sus problemas mentales. Así que la Clínica de la Señora de la Paz tiene hoy
una cobertura bastante grande. Creo que es el hospital psiquiátrico más grande que existe en Colombia. Allí se atiende pues la consulta externa, las diversas terapias y con un grupo grande de profesionales, médicos, psicólogos, enfermeras, paramédicos, enfermería, etcétera, etcétera. Allí también, como en todas las casas, pues hay un servicio religioso. Bueno, La Paz, entonces nos vamos para la Clínica San Juan de Dios de la Ceja. Allí tiene una parte psiquiátrica y lo demás es una clínica general, como un hospital general, donde se atiende toda clase de pacientes, con sus dolencias, sus dificultades de la mente, etc. Esta obra se inició en 1963. 1963. Allí pues es un ambiente, un clima, un panorama muy hermoso en cuanto a la parte externa y hace mucho bien a los pacientes y a los no pacientes, a los que cuidan de los pacientes. En 1969 se funda o se compra una casa que ya funcionaba como clínica, que lo tenían unos médicos, en Cali, cerca a Cali, en la vía que va a Jumbo. Allí se compró esa casa, se adaptó, se acondicionó, se amplió para unos 70 pacientes. Es un grupo pequeño, pero muy importante para ese sector de la salud mental. Pues ya vienen las escuelas de enfermería, el colegio que fue fundado en 1948 y empezó a funcionar aquí debajo de la terraza, en esos espacios que hay ahí. Ahí empezó el Colegio Bilingüe San Juan de Dios. El Colegio San Juan de Dios no nació ayer, ni el año pasado, ni hace 5 años. Hace ya cerca de 70 y pico de años. 72 años para ser más exactos. 72 años lleva el colegio allí. Y la misión pues es practicar la hospitalidad desde la docencia, desde la enseñanza, desde el acompañamiento, desde el crecimiento que se les ayuda a tener a ustedes, los niños y a los jóvenes. Así que sobre esto pues hay mucho que poder reflexionar y compartir. Es el único colegio que existe en la orden en el mundo. Tenemos otras escuelas, otros colegios, pero ya es como de rehabilitación y dentro del proceso de rehabilitación pues se hacen también los estudios primarios, especialmente para los niños. Y los jóvenes pues ya que están en estos centros de rehabilitación pues tienen la oportunidad de ir a la universidad y vienen a seguir su tratamiento ahí en el centro hospitalario. Y así vamos adelante llevando esta misión de San Juan de Dios. Muy bien, queridos jóvenes. Espero que esta charla así muy improvisada, diríamos, les haga algún beneficio y sobre todo para que les ayude a profundizar un poquito lo que es el espíritu de San Juan de Dios. Y ya termino con esto. Siempre me escucharon decir que Cibaté, La Quinta, Manizales, El Pasto, La Paz, era para el servicio de los enfermos mentales. ¿Por qué? Porque a los enfermos mentales nadie los quería. Todo el mundo les cerraba la puerta. Habían pocos disponibilidad por parte del gobierno para atender a los enfermos mentales. Y los hermanos de San Juan de Dios, esa fue nuestra raíz, porque San Juan de Dios también sufrió la enfermedad mental, una crisis que tuvo, y entonces esa experiencia de Juan de Dios, que después se sanó y fue el hombre más cuerdo que todos los cuerdos, se dice que el loco resultó cuerdo. Entonces ya viene esa raíz de la opción por los enfermos mentales, por la salud mental. Así que tratamos de servirlos lo mejor posible y seguimos adelante en nuestro trabajo, ustedes en su estudio. Que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, a los profesores,
y a todas las personas que les acompañen en sus procesos de educación y de formación. Les dejamos un buen día, que Dios los bendiga y San Juan de Dios los siga acompañando.